El TOC no es una enfermedad. No es una enfermedad en la que haya algo físico o algo químico en el cuerpo que falle y produzca unos síntomas. La esquizofrenia sí es una enfermedad, el trastorno bipolar sí es una enfermedad, pero cuando hablamos de TOC estamos hablando de una cosa totalmente distinta. Estamos hablando de un proceso psicoemocional, es decir, que el problema está en el ámbito de la psicología y no de la medicina. No obstante, es cierto que puede tratarse con medicación y que normalmente la medicación reduce la intensidad de los síntomas. Por tanto, debes tener claro que un médico puede darte medicación y esta reducirá los síntomas, pero un médico no puede curarte. Únicamente tú puedes curarte a ti mismo a través de alguna de las posibles terapias psicológicas que existen para el TOC y que comentaré en este vídeo. Debes tener claro que el TOC es simplemente la expresión de algo mucho más profundo e importante que los actos compulsivos o que la parte visible del problema, por decirlo de algún modo. El TOC es el resultado de un problema en el modo en que una persona reacciona a algunos de sus pensamientos. Un problema en el modo en que una persona se relaciona con sus propios pensamientos. Esto significa que es el resultado de una sensación de falta de control sobre los pensamientos que aparecen en la mente, de una reacción extrema a algunos pensamientos de naturaleza amenazante o perturbadora. Muchas veces es también el reflejo de una necesidad de tratar de controlar los pensamientos o situaciones de la vida que son de naturaleza incontrolable. Pero lo más característico del TOC es que tiene una interferencia negativa muy clara en la vida de una persona. Bien porque la persona tiene que dedicar gran parte de su tiempo a realizar actos compulsivos o porque estos actos compulsivos le impiden realizar su trabajo o bien porque interfieren en la vida social o sentimental o simplemente porque los pensamientos intrusivos impiden que una persona pueda concentrarse en su trabajo, en los estudios o en cualquier cosa que esté haciendo y porque la ansiedad simplemente se vuelve insoportable. Pero tratar los actos compulsivos sin ocuparse de tratar primero aquello que los origina es tratar los síntomas en lugar de la causa. Y mientras no se trate la causa, los síntomas van a estar ahí o van a estar cambiando de un tipo de TOC a otro. Por tanto, para curar el TOC se hace necesario llegar al fondo del asunto. El TOC es en muchos casos el reflejo de lo que sucede cuando una persona le da una importancia desmedida a un tipo de pensamiento concreto. Los pensamientos intrusivos en muchos tipos de TOC son tan perturbadores y angustiantes que hacen que uno trate de censurarlos, de apartarlos de la mente, de reprimirlos, de luchar contra ellos. El problema es que esa lucha lo único que hace es reforzar esos pensamientos, es hacer que el TOC empeore más y más a medida que pasa el tiempo. Luchar contra los pensamientos es una batalla que siempre ganan los pensamientos y que siempre produce más sufrimiento, más decepción, más angustia y en definitiva lo único que hace es empeorar el TOC. Déjame decirte una cosa que quizá no es aquello que quieres escuchar, pero que es muy importante que tengas clara a partir de estos momentos. Es imposible ganar esa lucha contra tus pensamientos. Cuanto más luches contra ellos, más fuertes se van a hacer. Por tanto, debes olvidarte de intentar vencer o de intentar reprimir o suprimir esos pensamientos. Esos pensamientos solo van a desaparecer a través de un proceso de cambiar el significado que tú les das a esos pensamientos. Cuando eso lo consigas, poco a poco esos pensamientos van a ir desapareciendo. Pero es imposible hacer que esos pensamientos no regresen nunca más de un día para otro.
¿Significa eso que vas a tener que vivir siempre con esos pensamientos y que es imposible curarse? No. Lo que significa es que los pensamientos pueden ser sobre cualquier tipo de cosa. Cualquier idea sin sentido o perturbadora puede aparecer en la mente. Pero cuando tú aprendes a cambiar el significado que les das a ese tipo de pensamientos perturbadores o extraños, cuando aprendes a no creer lo que sea que esos pensamientos perturbadores te cuentan o te dicen, entonces y solo entonces esos pensamientos poco a poco van a dejar de aparecer en tu mente. Precisamente lo que está haciendo que esos pensamientos regresen a tu mente una y otra vez es el poder que tú les confieres a esos pensamientos por el hecho de creer lo que sea que esos pensamientos te cuentan o te dicen, por el hecho de darles importancia. Una vez ese conflicto que ahora hay entre esos pensamientos y tú desaparezcan, cuando ese conflicto se solucione, tus pensamientos intrusivos poco a poco van a ir desapareciendo. Y debes tener claro que si esos pensamientos están ahí y siguen apareciendo una y otra vez, es precisamente porque hay una relación problemática entre tú y tus pensamientos. Si tú no hubieses tratado a ese pensamiento de un modo distinto a como tratas al resto de pensamientos, es decir, a los pensamientos que no son propios del TOC, esos pensamientos no se habrían vuelto intrusivos. Pero es precisamente el juicio moral que tú ejerces sobre ti mismo por el hecho de tener esos pensamientos lo que convierte a esos pensamientos en intrusivos y resistentes y persistentes.